yo sea grande voy a ser una doctora. Extraño a mi mamá. Sé que no es fácil empezar desde cero. No tener dónde dormir, no tener que comer, tener que caminar. Hay una percepción de inseguridad relacionada a la migración cuando no es así. Vemos que educación es un factor de protección importantísimo para todos los niños, niñas y adolescentes. No tienen computadora, no tienen un medio como para ellos estudiar, pues. Volver otra vez allí es lo que todos anhelamos. Lamentablemente la situación económica no lo permite, es una pobreza extrema. Es colaborar y hacer que estas personas, que estos niños tengan un futuro, ¿no? Y el futuro no está en los semáforos. Extraño a mi mamá y también extraño a mi tía, la mamá de mis primitas. Cuando yo sea grande voy a ser una doctora para salvar la vida. Se me da rabia porque yo digo, aquí se puede, porque como te digo, no sé. ¿Cuál es el sueño más grande que tú tienes? ¿Qué quieres ser de grande? Cantante. ¿Quieres ser cantante? No conozco mucho, todo cerrado, no sabía ni siquiera dónde ir, a quién preguntar. ¿Cuál es tu mayor sueño aquí en Ecuador? Estudiar y acabar mi bachillerato y después decido qué ser de grande. Recuerdos, sueños, anhelos es lo que trajeron en su maleta. Ellos, los pequeños caminantes. Con frío o calor, ahora los vemos en las calles, trabajando como adultos porque dicen querer ayudar a sus padres, pero ellos no deberían estar ahí. Necesitan jugar, estudiar, comer, vivir a plenitud su infancia. Para Joaquín González, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el panorama de la niñez migrante en el Ecuador tiene luces y sombras. Lo que nos preocupa es que, claro, los niños cuando vienen movilidad humana, cuando vienen desplazándose desde Venezuela, pues lo hacen en unas condiciones muy inseguras, ¿no? Unas condiciones en las que ellos pueden ser sujetos de abuso, de explotación, de muchos casos de desprotección de derechos, ¿no? Y nosotros tenemos que ocuparnos, tenemos que asegurarnos de que velamos por el interés superior del niño, por los derechos de los niños, que esos derechos se cumplen, porque los derechos se transportan con los niños, los derechos no los dejan en Venezuela, los derechos viajan con los niños y tenemos que asegurarnos que aquí en Ecuador también se cumplen, ¿no? Según los datos levantados por UNICEF y sus socios desde el 2018 hasta el 2019, la situación de movilidad de la población infantil venezolana que llegó a Ecuador tenía varios escenarios. El 49% de los niños vinieron solo con mamá, 24% con algún familiar, 14% solos, 14% con mamá y papá y el 4% solo con papá. Pero esa mitad, ese 49% de niños que venían solo con la madre son muy vulnerables, porque la madre no tiene, digamos, forma de con quién los deja, cómo hace, sola, es una situación de riesgo mayor, ¿no? Y luego los chicos que vienen solos también, que vienen a reunificarse con su familia, por ejemplo, pues también lo tienen complicado, ¿no?
Hasta finales del 2020, UNICEF estima que en Ecuador había alrededor de 81.000 niños, niñas y adolescentes venezolanos en edad escolar, es decir, de 3 a 17 años. De ellos, según el Ministerio de Educación, 46.627 están dentro del sistema educativo, lo que equivale al 58%. Sin embargo, hay aproximadamente 34.373 menores de edad que no están estudiando. Tres jóvenes de estas estadísticas son los hijos de Roxana. Ellos llegaron a Ecuador hace 7 meses, caminando, en plena crisis sanitaria. Oye, no tener dónde dormir, no tener que comer, tener que caminar sin agua y pidiendo, nos colaboraban, pero no lo suficiente, igual teníamos que seguir, pues. Fue muy duro porque no nos bañábamos, no nos aseábamos y con los niños era aún más fuerte, pues. Llegamos a un parque llamado Ejidos y no teníamos opción de dónde quedarnos, no teníamos dinero y decidimos dormir en ese parque. Duramos 15 días durmiendo en ese parque, aguantando frío, hambre, con los niños, mi esposo y yo. Una de las cosas que me limita a que ellos no estudien es porque no tienen computadora, no tienen un medio como para ellos estudiar, pues. Falta de dinero y, o sea, el dinero básico, pues, o sea, lo básico, porque sin dinero no pueden estudiar, sin dinero no podemos comer y si no tenemos empleo no tenemos dinero. Yo lo único que quiero es que ellos salgan adelante. El día que yo no esté, ellos tengan con qué defenderse. Eso es lo que queremos mi esposo y yo ahorita. La difícil situación en la que se encuentra esta familia nos revela la dura realidad de miles de niños que aún están en las calles, desconocen de sus derechos y oportunidades de tener un futuro. En abril de 2020, el Ministerio de Educación expidió el Acuerdo Ministerial 025A, cuyo objetivo es eliminar todas las barreras para el acceso, permanencia, aprendizaje y promoción de todos los estudiantes y las personas en situación de vulnerabilidad, entre las cuales está la población migrante. Este acuerdo ministerial lo que busca justamente es que ellos pueden acceder al sistema educativo en cualquier momento del año lectivo. No hay obligatoriedad de presentar documentos de identidad ni tampoco documentos estudiantiles. Nosotros hemos eliminado esas barreras. Ellos tienen que acercarse a los distritos educativos y los distritos los asesoran y los orientan para que ellos puedan acceder a la institución educativa de acuerdo a su situación o de acuerdo a dónde viven o de acuerdo a dónde están. No hay obligatoriedad no se les exige útiles escolares, no se les exige menos aún uniformes y creo que las barreras que ellos tienen, como las que tú mencionabas del no acceso a internet o no acceso a una computadora, son las mismas barreras que no solo las tienen él, sino las tienen muchísimos de los niños, niñas, adolescentes de la población ecuatoriana, sabiendo que todavía esa es una limitación y hay una brecha. Entre sus recursos para mitigar la falta de tecnologías en sectores vulnerables están las fichas pedagógicas impresas, la teleeducación y la radioeducación. Lo cierto es que pese a estos esfuerzos, también se limita el aprendizaje, pues no todos los niños tienen quien los instruya en casa, y debido a la pandemia, el Ministerio de Educación no tiene otra alternativa que mantener las clases virtuales, mientras se trabaja en el plan de retorno progresivo a las aulas. Que educación es un factor de protección importantísimo para todos los niños, niñas y adolescentes. Estamos además trabajando en varios proyectos con UNICEF, con UNESCO, con el Mintel, con organismos también del Estado, para garantizar y cerrar la brecha, cerrar la brecha de conectividad, para poder desarrollar herramientas y estrategias que faciliten que todos
accedan a educación y que nadie se quede fuera. Según un informe del Banco Mundial publicado en junio del 2020, el Ministerio de Educación requeriría aproximadamente $21 millones adicionales al año para lograr igualar la cobertura de educación entre venezolanos y ecuatorianos. Uno de los organismos internacionales que ha trabajado por los derechos humanos desde el inicio del éxodo venezolano ha sido UNICEF. En Ecuador han apoyado a los migrantes con albergues, casas de acogida, kits de aseo, de alimentos, bonos, campañas de educación, salud y de inclusión. Bueno, como digo, la legislación ecuatoriana dice que ellos tienen todos esos derechos. La cuestión es hacerlo realidad. Está en nosotros, es una obligación del país, es una obligación internacional y una obligación constitucional de hacer todo lo posible porque estos niños salgan adelante, ¿no? Yo creo que es ahí donde el Estado le corresponde, la sociedad civil y nosotros, la cooperación, es colaborar y hacer que estas personas, que estos niños tengan un futuro, ¿no? Y el futuro no está en los semáforos. Son ellos, una generación de venezolanos que busca una oportunidad, que intentan ser niños en un mundo de adultos, con cientos de preguntas sin respuesta, pero llenos de esperanza. Donde pasé por vía de lanchas, ya que la frontera se encuentra cerrada. Todo es un riesgo, desde que tú te montas hasta que tú te vienes. Hay una percepción de inseguridad relacionada a la migración cuando no es así. Diariamente existen de 500 a 700 personas saliendo de Venezuela. Que la trata de personas es un delito invisible, es un delito que no se lo ve. Están generando traumas en una persona que son muy similares a las consecuencias que tienen víctimas de tortura. Un hombre de nacionalidad venezolana, armado con un cuchillo. Asesinatos, robos y otros delitos en los que venezolanos se han visto involucrados pueden crear la percepción de que la oleada de violencia que afronta el país es por culpa de la migración. Sin embargo, las cifras muestran lo contrario. Según el Ministerio de Gobierno, de las 82.994 personas que fueron detenidas en el 2020 por delitos y contravenciones, 78.020 eran ecuatorianos, que representan el 93%. Mientras que 2.426 eran de nacionalidad venezolana y 2.105 eran colombianos. Tomás Guayasamín, director de Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes del Ministerio de Gobierno, considera que no hay una relación directa entre mayor número de extranjeros en un país y la tasa de violencia o de criminalidad. Hay una percepción de inseguridad relacionada a la migración cuando no es así, ya se lo mencionó. Estos brotes xenófobos por incremento o porque un extranjero robó, un extranjero delinquió, no tienen sin duda la misma vara cuando es un ecuatoriano. Eso sí es parte también de una dinámica social y que percibe, como tú mencionas, quizás una delincuencia asociada a los flujos migratorios, cuando no es así. Hace varias semanas atrás, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana que plantea la deportación por varias causales. En el caso del extranjero acusado de un delito, será deportado una vez cumplida la sentencia condenatoria ejecutoriada mayor a 5 años, de acuerdo con la legislación penal vigente. Para el sociólogo Mauricio Burbano, experto en migración, la delincuencia no solo se combate con leyes, sino con acciones sociales. Si no tiene el joven una oportunidad laboral, si no hay oportunidades de estudio, le estamos empujando a la delincuencia también. Entonces, comprender que el combatir la delincuencia no se combate con más cárcel, sino con políticas públicas integrales. Y esto vale tanto para el delincuente ecuatoriano como para el extranjero. También cabe notar que hay miles
de venezolanos, ¿no?, que construyen el país, ¿no? Si bien no se justifica la delincuencia, tampoco la xenofobia a la que se enfrentan los venezolanos, ya que muchos también han sido víctimas de bandas de tráfico de migrantes y trata de personas. José fue oficial del ejército. Para salir del país tenía que esperar 1 año de haber dejado las fuerzas venezolanas. Su pasaporte se venció y si pretendía pedir prórroga de manera regular, asegura, nunca lo obtendría. Y si lo hacía con algún contacto, le cobrarían $800, costo que no podía cubrir. Su esposa llegó a Ecuador antes que él, vino de manera legal por vía aérea, pero su situación era distinta, al igual que las 25 personas que viajaron con él. Mi escala empezó desde la ciudad de Valencia, donde a través de unos amigos pude llegar hasta la ciudad de Guasgualito. Eso queda en el estado Apure de Venezuela. Tuvimos que pasar diferentes, por lo menos en mi caso, tuve que pasar la primera frontera, te estoy hablando de la frontera de Apure, específicamente el Amparo, donde pasé por vía de lanchas, ya que la frontera se encuentra cerrada. Luego de ahí tuve que, yo y varias personas que veníamos en el grupo, tuvimos que hablar con unos funcionarios del Estado Bolívar, de Venezuela, para que ellos mismos, a través de un pago que le hicimos en dólares, nos pasaran de ahí hacia el Arauca. Para que nosotros tengamos una dimensión del riesgo que José atravesó, debemos recordar que Amparo pertenece al estado de Apure. Es una zona fronteriza con Colombia a orillas del río Arauca, donde la guerrilla tiene campamentos. Todo es un riesgo, desde que tú te montas hasta que tú te vienes, porque tú no sabes qué problema puede pasar con el lanchero, si se voltea la lancha. Tú no sabes qué problema puede pasar con el conductor, porque son conductores que saben que uno viene de manera irregular. Luego del Arauca, contactamos a otras personas que estaban ahí. Ellos se hacen llamar guías, se hacen llamar gestores, pero son personas que realmente están ayudando a uno a que uno pueda venirse de su país y llegar al destino que uno quiera, pues, que uno desee. Y para hacerles corta la travesía, de Ipiales llegó a la frontera de Tulcán. Ahí también le tocó pagar. Hasta el otro día que logramos llegar a la frontera de Tulcán. Por ahí pasamos por medio de moto. Ahí tuvimos que cancelar, más que todo fue el pasaje de la moto y una pequeña suma, alrededor de $10 casi. Yasmina Era es periodista venezolana. Conoce de cerca casos como los de José. Ella ha dado seguimiento a decenas de migrantes que salen de Venezuela y otros que regresan, a través de la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Ecuador. Te puedo decir que dentro de esta migración, diariamente, hasta ahorita en la actualidad, existen de 500 a 700 personas saliendo de Venezuela, que están pasando y exponiendo sus vidas, porque están pasando por trochas. Me comentan algunas de estas personas, dentro de sus testimonios, que si existen menores de edad, también son amenazadas con las menores de edad que quieren la manera de que paguen para poderlos pasar con su cuerpo y quieren utilizar a estas niñas. Lo que acaban de escuchar revela otra dura realidad, que ya existía, pero que ahora se ha vuelto más fuerte: la trata de personas migrantes. Con esperanza y miedo, muchas migrantes venezolanas salieron de su país solas, en busca de una vida mejor para ellas y su familia. Este es el caso de Jimena, una adolescente que salió de su patria en el 2019. Llegó hasta la región costa del Ecuador, donde empezó a trabajar en un local comercial, pensando estabilizarse, pero la explotación laboral fue su pan diario. Poco tiempo después, una amiga compatriota le habló sobre un trabajo que le ayudaba a sobrevivir. Jimena, al encontrarse sola, sin hogar y sin dinero, es convencida y accede a trabajar. Fue el inicio del calvario. Ella y su amiga fueron víctimas de trata de personas, explotadas sexualmente. Gracias al trabajo de la DINAPEN, mediante un operativo fueron rescatadas. Aún con pruebas, su tratante solo recibió medidas sustitutivas. Ahorita estoy estudiando, espero sacar mi bachiller, ir a la universidad, tener una carrera.
Me gustaría ser mucho azafata. En realidad ahorita me siento bien, porque ya es una etapa superada y ahorita es otro momento y hay que seguir adelante. Ella ha contemplado la idea de regresar a su país. En realidad sí me encantaría ir a Venezuela, pero con la situación no puedo regresar y se me va a hacer muy difícil para estudiar, para muchas cosas. Para Coralia Sainz Tinoco, punto focal de trata de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, la trata de personas es el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial. Menciona que es un tema que se debe tratar de manera integral, hablar también de los y las tratantes y de quienes consumen. Los y las tratantes están siempre pendientes, ¿no? Ellos se están moviendo muy rápido, todo el tiempo, innovando y buscando nuevas formas de captar, a través del engaño, a través de la seducción, a través del enamoramiento. Pero el enfoque debe ser transmitirles y hacerles saber que lo que están haciendo es un delito, que están generando traumas en una persona que según Naciones Unidas son muy similares a las consecuencias que tienen víctimas de tortura. En Ecuador, la Fundación Alas de Colibrí desde el 2012 ha acogido a más de 250 adolescentes, víctimas del delito de trata de personas y otro tipo de delitos sexuales. De este número, 15 chicas fueron venezolanas. Sin embargo, hay que entender que la trata de personas es un delito invisible, es un delito que no se lo ve directamente, ¿no es cierto? Y esto nos complica mucho a las autoridades poder identificarlo, poder rescatar las víctimas y poder judicializar. Entonces, en este sentido, obviamente que hay un incremento en todos los delitos y en la trata de personas no es la excepción. El Ministerio de Gobierno menciona que se ha rescatado víctimas de trata de personas migrantes mediante el operativo Libertad. Tenemos aproximadamente, en el año pasado, 15 víctimas rescatadas de nacionalidad venezolana por trata de personas. Si abrimos el trata de personas un poco más e ingresamos todo el espectro de delitos asociados a algún tipo de explotación sexual, dígase turismo sexual, pornografía, entre otros, el número asciende y ronda los 54 el año pasado. Según el viceministro de Movilidad Humana, hasta mediados de enero del 2021, 325,000 ciudadanos venezolanos residen en el país de forma regular. La manera de ordenar, al igual que lo han hecho otros estados en la región, fue generar una visa de ingreso, de forma que podamos no solamente calificar la idoneidad del ciudadano, idoneidad en el sentido de que no exista un antecedente penal, e idoneidad en el sentido de identificar apropiadamente al ciudadano a través de un pasaporte. Ellos quedaron sentados en una parada y yo me fui en el bus. Lloré hasta que llegué aquí a Ecuador. Sé que no es fácil empezar desde cero. A la fecha tenemos más de 39,000 denuncias receptadas. Me dieron $300 y un papel donde decía que yo aceptaba el dinero como ayuda, y creo que no es justo que por el simple hecho de ser extranjero nos vean la cara. Es fácil encontrar por las calles de Guayaquil la realidad de cientos de miles de venezolanos que han llegado al país, y a simple vista podemos evidenciar cómo su situación crítica se ha golpeado aún más por la pandemia del COVID-19. Daniela Márquez es una joven madre venezolana que se levanta todos los días muy temprano para dar de comer a su bebé y alistarse para salir a vender agua y bebidas hidratantes. Alquila un pequeño departamento en Sauce 6 al norte de Guayaquil por $150 al mes, y desde ahí, con su hija a cuestas, camina aproximadamente 4 kilómetros de ida al lugar donde trabaja y 4 kilómetros de regreso a casa. Con sol y mucho calor, en total le toma 1 hora y media al día esta travesía.
El trasladarse moviendo este carrito no deja de ser un reto. En ciertos sectores le toca manipularlo con cuidado, pues su hija pequeña va sobre él. Finalmente, al llegar a la Avenida de las Américas, ella se da paso por los carros para lograr vender sus productos, mientras su hija espera en su coche debajo de un árbol. Por eso yo la amarro en el coche, la entretengo con cotufa, con galletas, con cualquier cosa, después ella se duerme y ella aprovecha a trabajar un rato bien. Sin embargo, vive con el miedo de que se la quiten, ya que la policía de la DINAPEN se encuentra constantemente controlando que no hayan niños en la calle. O sea, es una parte que uno entiende, pero hay otros que llegan agrestes, así que no, que eso no es problema de ellos, pues. O sea, me llevo el bebé de ahí porque no puede estar ahí. No tengo otra alternativa. No tengo a quien dejárselo y aquí no conozco a nadie. Con días buenos de venta, otros no tanto, y en su mayoría dependiendo de la temperatura de la ciudad, nos cuenta cuánto dinero hace el día. De repente me hago 13, 15, depende de lo que lleve, depende de lo que pueda vender en el día. Para ella eso significa un gran contraste con lo que ganaba como mesera en una pizzería de Venezuela, donde el salario era 100 bolívares a la semana, es decir, 25 centavos de dólar. La situación era insostenible, no le alcanzaba para nada y tenía que mantener a sus abuelos y 2 hijos de 9 y 10 años. Por esto decidió salir. Ya han pasado 3 años y medio de su llegada a Ecuador, pero en su mente no olvida el día que tuvo que separarse de ellos. Eso fue feo. Mis hijos me acompañaron a mí hasta la parada a esperar el bus. Ellos quedaron sentados en una parada y yo me fui en el bus. Horrible. Lloré hasta que llegué aquí a Ecuador. Ahora les envía mensualmente entre 30 y 40 dólares según lo que pueda reunir, pero a pesar de que es un gran aporte económico para ellos, ella quisiera volver. Por mis hijos, por mis abuelos. Porque tengo a mi abuelita allá, mis hijos, mis hermanas, mi mamá. Tengo a toda mi familia. Estaba ahorrando para regresar a su país, pero vino la pandemia y su sueño se vio truncado porque tuvo que parar de trabajar. O sea, yo tuve que vender un corral que tenía ella, otro coche que tenía ella, para poder proveer los gastos de ella, los pañales, las cosas así, la comida, la sopa, las verduras. En una de las esquinas donde hace una parada para descansar, se encuentra con algunos de sus coterráneos y echa cuento, como lo dice ella, para no sentir tanto la ausencia de los suyos y su tierra. Ellos, que también viven del trabajo informal, nos cuentan cómo la pandemia les ha golpeado. Pues duramos en cuarentena una semana y después no teníamos los recursos como sostenernos, pues como que si la comía, que si pagaba, como eso fue un momento así, no teníamos para pagar rienda, entonces yo agarré y hablé con mis hermanos, pues le dije, vamos a salir a trabajar pues con las frutas, con la vaina, entonces nos pusimos a vender limones. Según el Ministerio de Trabajo, de los 400.000 venezolanos que han ingresado al país desde el 2015 hasta inicios del 2020, únicamente un 3.9% contaba con un trabajo formal, es decir, se tenía registro de 151.400 contratos. Sin embargo, desde que llegó el COVID-19 al país, esta cifra ha ido decayendo por los miles de despidos que se han registrado. Nosotros como Ministerio de Trabajo tenemos en el Sistema Único de Trabajo los registros de las actas de finiquito por todas las causales previstas en el Código de Trabajo. En estos registros nosotros podemos evidenciar una reducción del 11% desde el año 2019 al año 2020 en lo que respecta a ciudadanos venezolanos. Vamos de 151.000 trabajadores venezolanos a 134.569 en el 2020. Y desde el 2017 han receptado un aumento de denuncias de empleadores que no han contratado de forma legal a ciudadanos venezolanos. A la fecha tenemos más de 39.000 denuncias receptadas y han sido atendidas más de 40.000. Ahí la diferencia es justamente en base a si recibimos una denuncia, por ejemplo, que tenemos un sector donde existe informalidad, vamos no solamente a la denuncia que recibimos, sino ya vamos también al sector. Entonces, atendiendo una denuncia, nosotros hacemos más inspecciones y por eso también es la diferencia. Un caso de estos es el de Keila Campos, que trabajó por 2 años en un local que vendía productos de bazar y en el mes de mayo del 2020 fue despedida de forma intempestiva. Me dieron $300 y un papel,
un papel donde decía que yo aceptaba el dinero como ayuda y que ellos se comprometían a llamarme. Desde ese día nunca más supo de ellos, por lo que actualmente ha puesto una demanda. Quiere que se haga justicia, no solo por ella, sino también para sentar un precedente, para que esto no vuelva a pasar. Porque eso es un abuso lo que hacen. Somos seres humanos, también sentimos y padecemos. Y creo que no es justo que por el simple hecho de ser extranjeros nos vean la cara. Y aunque miles de venezolanos han quedado sin trabajo, muchos optan por emprender. Este es el caso de José Guevara, que junto a su hermano montaron un negocio de venta de pan elaborado a base de masa madre. Empezaron recién hace 7 meses, justamente en los meses más duros de la pandemia en el país. Pero esto no fue obstáculo para buscar diferentes formas de vender su producto. Esto era más que todo entregas por delivery, tienda virtual, pero surgió como que ya, hubo como una baja en ventas porque tal vez algunas personas estaban necesitando otro tipo de productos y tal vez la gente en la calle no lo veía, no lo conocía. Y surgió así, que vamos a llevarlo a la calle y que esto crezca y darnos a conocer de alguna manera. Les ha ido tan bien que ya tienen por toda la ciudad 5 de estos carros. Sí, bastante. De hecho, hay muchos pedidos por Instagram, por WhatsApp y en la calle, así como hay días de venta bastante alta y venta bastante baja, pero sí se vende, la gente lo ha recibido muy bien. El que más piden es el pan de coco venezolano, es un producto muy bueno. Muchas personas nos felicitan por estar haciendo esto y no tal vez pedir en la calle o robar, que sería algo malo. Esto es bueno, trabajar, ¿no? Otro caso de exitoso emprendimiento es el de Enzo Cordero, que vende arepas y otras delicias de la cocina venezolana. Él llegó al país hace 7 años y se podría decir que desde el principio supo que tenía que ser profeta fuera de su tierra. Gracias a Dios he tenido una recibida muy buena aquí en Guayaquil. Los guayaquileños son muy abiertos, son personas que son chéveres. No he tenido ningún problema de que no me gusta esto, no me gusta lo otro. A veces que vienen a pedir si vendo arroz, pero gracias a Dios de verdad que sí he tenido buena recibida aquí. Sin embargo, vino la pandemia y como todos, tuvo que atravesar momentos duros. Por ejemplo, el lugar donde nosotros nos abastecíamos, que era el mercado, estaba cerrado, habían pocos puestos abiertos. Los precios se elevaron mucho por la cuestión de que no había buena distribución de alimentos y eso, y aparte los pocos puestos que habían abiertos, y no era factible vender, porque no podíamos vender a los mismos precios que teníamos, teníamos que elevar los precios y eso no iba a ser factible. Poco a poco las cosas han ido mejorando y estos casos son un ejemplo de cómo una crisis se la puede transformar en una oportunidad para superarse. El miedo más profundo que sentí fue cuando llegamos a la frontera de Rumichaca. Mujeres violadas, niños que se pierden, robos. Tenemos que garantizar que los derechos y además la vida de todas las personas involucradas sean cuidadas. Tu hijo te pida comida y no solventar, es fuerte. Volver otra vez allí es lo que todos anhelamos. Lamentablemente la situación económica no lo permite, es una pobreza extrema. Llegó la pandemia del COVID-19 al país y con ella el aumento de desempleo, por lo que muchos venezolanos al verse sin trabajo y sin recursos para sobrevivir, se plantearon volver a su tierra. Pero ¿cómo lo harían si por orden del gobierno nacional todas las fronteras terrestres, marítimas y fluviales se encontraban cerradas? La única opción era hacerlo a pie, atravesando pasos ilegales. Conocimos de cerca el caso de José Daniel Vermont, un joven padre de familia que nos cuenta que al llegar el mes de marzo del 2020 se quedó sin trabajo y el punto más crítico fue cuando su hija, de solo 2 años de edad, le pedía de comer y no podía darle lo que necesitaba. Uno sabe hasta qué punto puede aguantar y sobrellevar la situación, pero ver que tu hijo te pida comida y no solventar es fuerte.
Su palabra para pedir comida es mía, tengo hambre, mía. Entonces, ni siquiera a veces tener un vaso de leche como para suplentar la alimentación es fuerte. Ante esta grave situación, conversó con su esposa para emprender el viaje de regreso a Venezuela. No les quedó más que salir caminando, pero no iban solos. Su hija pequeña los acompañaría a recorrer cientos de kilómetros. Un día caminando, cuando aprovechamos el aventón nos los daban y siempre hubieron personas que nos extendieron esa mano amiga de podernos brindar un plato de comida por el tema de la bebé, y a veces realmente nos sentíamos bastante fatigados porque no íbamos bien alimentados, no comíamos como debía ser, porque muchas veces nosotros los buenos almuerzos o las buenas comidas que nos daban se las dábamos a la bebé y nosotros lo que hacíamos era comer pan con gaseosa. Entonces te podrás imaginar al punto de fatiga que nosotros pudimos llegar. En una ocasión, el único lugar que tuvieron para dormir era un gallinero. 11 días les tomó esta travesía en la que sortearon diversos obstáculos y como la frontera se encuentra cerrada, tuvieron que pasar por trochas, nombre que reciben los pasos fronterizos ilegales. El miedo más profundo que sentí fue cuando llegamos a la frontera de Rumichaca, porque realmente, digámoslo así, teníamos conocimiento de que la frontera estaba cerrada y la pandemia obviamente estaba afectando mucho. Intentaron devolvernos, no dejarnos pasar ni siquiera la ciudad de Tulcán. Entonces nos vimos obligados con un grupo subir una montaña que casi nos tomó un día y medio, pasar directamente por un río caudaloso donde me tocó prácticamente que pasar por un árbol, un tronco caído que atravesaba todo el río y sujetar a mi bebé y pasando poco a poco el equipaje, después venir a ayudar a mi mujer en ese momento. Entonces era como lo más difícil. Son varios los peligros a los que se tienen que enfrentar tanto para los que se van como para los que vienen al país por medio de estos caminos. La abogada Petri González de la Asociación de Venezuela en Ecuador conoce de cerca varios casos. Mujeres violadas, niños que se pierden, robos. Los robos son muy comunes de las maletas, de lo que la persona lleve. Por su parte, el gobierno afirma que no han descansado en operativos para frenar este tipo de delitos. El trabajo que se ha hecho desde Ministerio de Gobierno y Policía, que es el músculo en realidad operativo de este ministerio, ha sido desde el momento uno que se conoció la pandemia. Primero, fortalecer el pie de fuerza, los uniformados que están en la línea fronteriza. Se ha hecho trabajos de capacitación para identificar patrullajes en incrementado, en conjunto también con otros estamentos de seguridad. Hemos trabajado con la unidad de policía fronteriza especializada en esta materia para que puedan inclusive detectar casos de tráfico y conozcan cuál es el protocolo de activación, es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las instituciones públicas responsables en esta materia para a partir de ahí brindar no solamente una investigación, que es importante, sino también a la protección de las víctimas? En este tema, la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, cree que Ecuador debería contar con un corredor humanitario para las personas que estén necesitando salir por las fronteras. Yo pienso que a raíz del COVID, cada país puede tomar las medidas necesarias e importantes para salvaguardar la salud pública de su país. Como ACNUR hemos tenido una posición que, a pesar que el Estado tiene su derecho, necesita dejar siempre la puerta abierta a una persona que está huyendo, una persona que necesita protección internacional. Mientras tanto, en la frontera sur, el gobierno de Perú ha desplegado sus fuerzas armadas, militares y tanques de guerra en la ribera izquierda del río Zarumilla. Ahí se han destruido ya decenas de pasos irregulares, complicando aún más la situación de los venezolanos. Estamos haciendo un esfuerzo conjunto para garantizar que cualquier paso de un lado a otro sea por la vía legal y por la vía correcta. Hay personas aquí, esto no es un tema únicamente de contrabando, de un ilícito, aquí hay personas y tenemos que garantizar que los derechos y además la vida de todas las personas involucradas sean cuidadas. Asimismo, en Guayquillas, las Fuerzas Armadas del Ecuador intensificaron el blindaje en la frontera con Perú. Esto va a permitir que, en idéntica forma que lo hace el Perú, el Ecuador también
coordinadamente tengamos un mejor control de frontera en los pasos no autorizados. Pero sin rendirse, cientos de migrantes se encuentran durmiendo en las calles, pasando frío y hambre, y aunque el panorama es devastador, no pierden la esperanza de pronto poder pasar. Para quienes deseen retornar a su país, el gobierno de Venezuela creó el programa Vuelta a la Patria, un puente aéreo para migrantes venezolanos que se encuentran por todo el mundo. Desde el inicio de la pandemia a la actualidad, el Consulado de Venezuela en Ecuador registra 20.000 solicitudes que han aplicado al plan. De estos, 949 personas han podido viajar en estos vuelos humanitarios. Habíamos suspendido el plan Vuelta a la Patria porque el virus estaba en su pleno desarrollo, todos los países se habían cerrado, las fronteras estaban cerradas, bueno, y nosotros hemos podido activar 11 vuelos en medio de la pandemia. Desde que se creó el programa en agosto de 2018, de Ecuador han salido 4.000 venezolanos, mientras que a nivel mundial la cifra es de 200.000 personas que han podido regresar. Mientras que el Banco Mundial pronostica que la cifra de venezolanos fuera de su país ascenderá a los 6 millones este año, el gobierno de Venezuela busca contraponerse a las estadísticas y aumentar el número de compatriotas que regresan a su tierra. Y es que afirman que son varios los beneficios que reciben a través de diversos programas socioeconómicos. Llega con el sistema de salud y llega con el plan de vivienda y llega con el programa de subsidio. Nosotros subsidiamos lo que hemos llamado las ayudas alimentarias, llega todos los meses al venezolano en su familia el programa CLA, las cajas de alimentos subsidiadas. Sin embargo, para el paraíso que ellos plantean existe la otra cara de la moneda donde nos cuentan todo lo contrario. Volver otra vez allí es lo que todos anhelamos. Lamentablemente la situación económica no lo permite y el hambre que se está viviendo en este momento se puede corresponder a países como África, como Etiopía, o sea, países que han estado en guerra, Somalia. Es una pobreza extrema. Tal es el caso de José Daniel, que estando unos meses en Venezuela, pudo palpar de cerca la dura realidad. Por esto decidió regresar a Ecuador y una vez más lo hizo a pie. Precisamente por ver cómo estaba el país, directamente que no puedes adquirir ciertos productos básicos necesarios de la canasta alimenticia, más que todo mi bebé, porque realmente no hay trabajo y los alimentos, los pocos que consigues son demasiado costosos. Entonces yo hablé con la mamá de la niña y le dije, ¿sabes qué? Yo me regreso directamente porque de alguna u otra manera, poco mucho que yo haga, yo les puedo solventar a ustedes, pero acá estoy a manos cruzadas y no puedo permitir que mi niña siga pasando necesidades. Ahora ya en el país se encuentra en búsqueda de un trabajo estable y aunque afirma que aquí lo han acogido de la mejor manera y es como su segunda casa, guarda dentro de él la añoranza de volver a su patria. Compatriotas, el país jamás ha enfrentado una situación tan grave. Vamos a eliminar 7 empresas públicas. El gobierno central en este momento ya no tiene la capacidad de seguir inyectando recursos . Desde el 2016 se generaban pérdidas ya en estados financieros. En las empresas públicas abunda el desorden, malas decisiones de inversión, sobreprecios, información financiera incompleta, no hay balances auditados, nadie sabe cómo se usó el dinero. La reducción de los gastos fue de 100 millones. El trabajo era luchar contra lo que sabíamos que se iba a venir.
lo que se dijo es el Estado tiene que invertir, pero la realidad es que el Estado no tiene el dinero ni la capacidad para hacerlo.